Saludos, profesora. Soy Enrique Lagos y presentaré a continuación los estados financieros proyectados, el análisis costo, volumen, utilidad y los parámetros financieros del caso de presupuesto correspondiente al taller número 4 de integrador. El primero de los estados financieros que presento es el de flujo de efectivo proyectado, que muestra los flujos trimestrales. En primer lugar tenemos lo que son los ingresos que están proyectados de acuerdo a los presupuestos de caja y de cobros por ventas. Posteriormente, en la sección de egresos vemos que se presentan todos los egresos proyectados en los respectivos presupuestos, como son presupuestos de compras, mano de obra, etcétera. Y también podemos ver que existen algunos egresos puntuales eh, indicados en los antecedentes, como son el pago de impuestos de renta del año anterior, el pago por la compra de activos fijos y el pago de intereses por la deuda de largo plazo, como podemos ver aquí. Una vez determinados los flujos positivos, o sea, por ingresos, y los flujos negativos o egresos, podemos determinar en la última sección si existe un superávit o déficit en el saldo de caja. Em, y debemos considerar la política de saldo de caja de la empresa que establece que se debe recurrir a préstamos de corto plazo si el saldo de caja es menor a 10.000 unidades monetarias, cosa que ocurre en el segundo trimestre. Como podemos ver aquí, terminamos con un déficit en el saldo de caja, por lo que es necesario recurrir a un préstamo de corto plazo para llegar a un saldo superior a las 10.000 unidades monetarias. También podemos ver acá flujos por el pago de los intereses de este préstamo, ¿ya? Los que se encuentran detallados en una pequeña tabla de amortización que se acompaña en el anexo. El siguiente estado financiero es el estado de resultados proyectados, por naturaleza. También está desglosado por trimestre. En primer lugar tenemos las ventas totales, en este caso correspondientes a los ingresos devengados por las ventas durante cada periodo. Luego tenemos lo que corresponde a los costos de producción y el costo de venta. Particularmente acá podemos ver que el costo de venta se calcula como la suma de los costos de producción y la diferencia entre los costos de los inventarios iniciales y finales de productos terminados, con lo que finalmente se determina el costo de ventas del periodo. Posteriormente podemos ver acá que están los gastos de administración y ventas, que consideran los gastos de administración y ventas fijos y variables. Y luego tenemos lo que son los gastos financieros, que básicamente corresponden al devengo de intereses por el préstamo de corto plazo y los intereses por la deuda de largo plazo que tiene la empresa. Finalmente nos obtenemos el resultante de impuestos y sobre esta utilidad se aplica el impuesto a la renta, que es de una tasa del 40%, determinando el resultado del ejercicio, y el resultado del periodo, que es de 42.896 unidades. El último estado financiero es el estado de situación. Como ven aquí están los saldos de cierre del periodo anterior y los saldos por cada trimestre. Podemos ver aquí, se encuentran los saldos,
se presentan tanto los saldos de activos, pasivos y patrimonio, y podemos ver que estos se encuentran cuadrados, ¿bien? Y también podemos ver que el resultado, eh, como cuenta de patrimonio, coincide con los resultados, los valores de los resultados del estado de resultados propiamente tal. Vamos a ver acá. Y aquí en total suma 28.000, perdón, 42.896. Y acá hacemos la suma de estos cuatro cifras, también llegamos a los 42.896. ¿Qué es la utilidad del año completo? Pasamos ahora a revisar lo que es el análisis de costo, volumen y utilidad, partiendo por la determinación del punto de equilibrio. En este caso, tenemos que hacer el cálculo del margen de contribución ponderado, ya que se trata de una empresa que produce dos productos diferentes, que tienen costos distintos. Para eso debemos determinar el margen de contribución unitario, que se obtiene de la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Se señala que aquí el costo variable considera también los gastos de administración y venta variables, que están en función de las unidades vendidas. Una vez determinado el margen de contribución, eh, hacemos una ponderación en proporción a las unidades vendidas respecto a las unidades totales. ¿Ya? En este caso, las unidades de caja de guantes representan un 42% y las de mascarillas un 58%. Y obteniendo esos porcentajes podemos calcular los márgenes de contribución ponderado unitario y el margen de contribución ponderado total. Como paso previo para la determinación del punto de equilibrio, también debemos calcular el total de costos fijos, que en este caso comprenden los gastos de administración y ventas fijos, que ascienden a 60.000 anuales, y la carga fabril fija, que básicamente corresponde a costos fijos de fabricación y depreciación. Determinado entonces el margen de contribución ponderado y el total de costos fijos, estamos en condiciones de calcular el punto de equilibrio, como podemos ver en la fórmula acá. ¿Ya? Básicamente es la división de los costos fijos por el margen de contribución ponderado, lo que nos da un punto de equilibrio en 2.934.54 unidades, lo que equivale a ingresos por venta de 214.328. Estos montos los podemos desglosar aplicando los porcentajes de participación de cada uno de los productos, por lo que podemos determinar cuántas unidades de cajas de guantes y de cajas de mascarillas son necesarias para alcanzar el punto de equilibrio, como se puede ver aquí. El siguiente análisis corresponde al cálculo del grado de apalancamiento operativo para el volumen de ventas del caso. Bien. Para su cálculo debemos obtener dos valores, el margen de contribución y la utilidad antes de intereses e impuestos. Bien. Para el cálculo del margen de contribución debemos restar al total de ingresos por venta, el total de costos variables, con lo que obtenemos un margen de contribución de 181.800 unidades monetarias. Y luego, para obtener la utilidad antes de impuestos e intereses, restamos al margen de contribución el total de los costos fijos, con lo que obtenemos los 84.800, que era la misma cifra que habíamos presentado en el estado de resultado, que aparece aquí como el total del resultado operacional. Bien.
Finalmente, entonces, obtenido el margen de contribución y la utilidad antes de intereses e impuestos, podemos calcular el grado de apalancamiento operativo, que nos da 2,14. Siguiente cálculo corresponde al ingreso total necesario para alcanzar una utilidad antes de impuestos de 80.000. ¿Ya? En este caso, debemos calcular lo que se conoce como el punto de utilidad, que corresponde a los costos fijos más la utilidad antes de intereses e impuestos, dividido por el margen de contribución ponderado, que ya lo habíamos calculado en un cuadro anterior. Con esto podemos llegar a, tomando entonces la utilidad antes de intereses e impuestos que se nos da como antecedente, más los costos fijos que ya los teníamos calculados, dividido por el margen de contribución ponderado que ya habíamos obtenido, nos da un punto de utilidad de 5.354,79, ¿ya? El que nos sirve para determinar, aplicando los porcentajes de ponderación, cuántas unidades, en cuánta venta debemos realizar para obtener el total de ingresos por ventas que nos dé una utilidad antes de impuestos de 80.000. Como podemos ver acá, el total de unidades para guantes lleva a 2.239 y para mascarillas 3.116. Bien. Finalmente, el último análisis corresponde al efecto que tendría en los mismos parámetros previos una disminución en un 10% de los costos variables totales. En este caso, los ingresos por ventas son los mismos del análisis previo. Lo que disminuye aquí son los costos variables, que disminuyen, como ya se mencionó, un 10%, lo que significa que tenemos un aumento en el margen de contribución. Por lo tanto, como los costos fijos se mantienen constantes, lo que presentamos es un aumento al final en la utilidad antes de impuestos de intereses, pasando de 80.000 a 102.409. El último análisis del caso corresponde al cálculo de los ciclos de caja y de maduración del capital de trabajo. Como paso previo debemos calcular los costos de inventario promedio, los deudores por venta promedio y las cuentas por pagar promedio. ¿Cómo se hace? Se hace con los saldos inicial y final del periodo, tanto de inventario, deudores por venta y cuentas por pagar, y se dividen por dos para llegar al valor promedio de cada uno de estos conceptos. Posteriormente lo que tenemos que obtener es la rotación de inventarios diaria, la que primero necesita calcular es la rotación de inventario en veces, que se obtiene a través de la división entre el costo de ventas anual y el inventario promedio. Y luego para el cálculo de la rotación de inventarios en días, básicamente hay que dividir 165 por la rotación de inventarios ya calculada. De manera análoga se hace con la rotación de clientes, que en este caso se calcula mediante la división del ingreso por ventas por los deudores por venta promedio, que ya calculamos en el cuadro superior, para luego obtener la rotación de clientes diaria. Y de manera similar se hace con la rotación de proveedores, que en este caso se calcula dividiendo el costo de ventas por las cuentas por pagar promedio. Lo que tenemos después la rotación de proveedores diarios. Y habiendo calculado estas tres rotaciones en días, estamos en condiciones de calcular el ciclo de caja y el ciclo de maturación. El ciclo de caja corresponde a la rotación de inventarios más la rotación de clientes menos la rotación de proveedores, lo que nos da un ciclo de 37,39 días. ¿No?
Y el ciclo de maduración del capital de trabajo, que es la rotación de inventarios más la rotación de clientes, de 44,74 días. Esa es toda mi presentación. Muchas gracias.